parte de su agenda. Escuchemos al presidente del grupo de trabajo, Javier Velázquez Gesquén, legislador de la bancada de la célula parlamentaria aprista. Es RPP Noticias en transmisión en directo. Ejecutivo y también sobre las observaciones que tiene con respecto a las autógrafas de ley de los proyectos 699, 2016, 776, 2016 y 1300, 2016. Doy el uso de la palabra al primer ministro Fernando Zavala para que pueda exponer. Gracias, presidente. Señores congresistas, primero que nada, gracias por la invitación y la oportunidad de poder venir a hablar de esos temas tan importantes para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Quiero también agradecer la oportunidad que se dio de poder venir a presentar este proyecto de ley, dado que existe también una autógrafa que está en el Pleno del Congreso. Desde fines de la legislatura anterior hice estas coordinaciones y qué bueno que se pueda plasmar en esta, quizás la primera semana de instalación de esta comisión. Hoy día voy a hablar de unos temas. Primero, comentar lo que nos preocupa de la autógrafa de ley. Dos, creo que también es importante entender por qué se genera esa autógrafa de ley. Es decir, los errores que se cometieron en una ley anterior, del gobierno anterior. Y tercero, hablar de lo que se refiere a la propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el problema que genera la ley, la autógrafa y la solución desde el punto de vista del Ejecutivo. Agradecer también a la Presidenta del Congreso que me permitió, digamos, tener la oportunidad de venir ex-Presidenta del Congreso, la oportunidad de venir a sustentar este proyecto de ley que coordinamos en la legislatura anterior. Siguiente. Entonces, los antecedentes, esto es bien importante. Entonces, aquí hay dos mundos. Antes del decreto legislativo 1132, que se da en el gobierno anterior, donde se comienzan a crear las distorsiones. Y es aquí donde vemos en las barras de color más claro lo que era antes y luego de la dación del decreto legislativo 1132. Se ve que en la mayoría de los casos hay una mejora en las pensiones aquí estamos hablando, por ejemplo, de oficiales, antes y después de la reforma, y en la siguiente diapositiva vemos a nivel de suboficiales. Entonces vemos como en todos los casos realmente existe una mejora. Sin embargo, se da una problemática, y es una problemática en un grupo acotado de los pensionistas. Entonces, en promedio los pensionistas antes y después de la dación del decreto legislativo 1132 tienen pensiones similares. Sin embargo, algunos grupos de pensionistas tienen diferencias a pesar de tener el mismo grado remunerativo. Aquellos que pasaron a situación de retiro. Entonces, ¿qué casos? Cuando hay renovación de cuadros están inscritos para el ascenso. 2, cuando hay 35 años de servicio y están inscritos en el cuadro de méritos. Y 3, 40 o más años de servicio. Y acá les pongo el caso de un coronel. Su pensión estimada ascendería al... Segunda intervención, señor. Es el 1133, no es el 1132. Es 1132 y 1133, uno es remuneración y el otro pensión, que están ligados. Muy bien, entonces, tienes primero la pensión promedio, estamos hablando en el caso de un coronel, 2.269, y este es un general que está por ascender al grado superior al pasar al retiro. Entonces tienes el beneficio no pensionable, 4.381 de coronel y corresponde a su grado. Y el aumento de 233 que se da en el Decreto Supremo 246 del 2012. Es decir, de un general que está por ascender al grado superior al pasar al retiro correspondiente al grado. Eso le daría un total de 6.883. Dado la dación del decreto legislativo, como que se consolida la pensión, pasa a 8.362, es decir, de general por ascender al grado superior. Entonces, aquí es donde se comienzan a generar
ciertas diferencias para aquellos que tuvieron el 1133 y después de la dación del 1133, y donde se crea además un malestar fundamentado de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Siguiente. Entonces, hasta ahí hemos visto qué pasó en el decreto legislativo 1132 y 1133. Ahora, la autógrafa de ley. Ahí se acumularon los proyectos de ley 660, 699 y 776. Siguiente. El objeto de la autógrafa de ley es la modificación de la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133. Aquí sí está correctamente. Y ahí se permite a los pensionistas de la ley 19846, antes de la dación del decreto legislativo 1132, se les calcule su pensión en base a la remuneración consolidada, como se ha explicado en el ejemplo anterior. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las observaciones del Ejecutivo sobre la autógrafa de ley? Nosotros tenemos 3. Uno primero, la Constitución. La primera disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú establece que no es factible efectuar modificaciones en los regímenes previsionales si previamente no se ha demostrado sostenibilidad financiera y que cumplen con el requisito de no nivelación, número 1. Eso está en la Constitución. 2, ya hay un antecedente y es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca del fondo de la propuesta. El Tribunal Constitucional sostiene que la nivelación busca la utilización ventajosa del derecho a la pensión, por lo que configura un abuso. La aplicación de la autógrafa de ley podría, por efecto, generar una mayor diferencia entre los militares y policías y las demás personas afiliadas a los sistemas públicos de pensiones y el del sistema privado. Y yo sí creo, y como siempre las Fuerzas Armadas van a merecer mi respeto, pero también tenemos que tener entendido que estamos dentro de un sistema de administración pública que tiene muchos sectores. Ustedes, por ejemplo, señores congresistas, han visto que tenemos hoy una huelga de docentes y han visto justamente, han escuchado el tipo de remuneración que estamos tratando de mejorar. Es decir, el presidente Kuczynski ha hecho una propuesta para llevar los sueldos de 1.500 a un primer tramo de 1.780 y después de 2.000 soles. Y si vamos hacia los diferentes sectores vamos a encontrar muchas diferencias. Entonces también tenemos que asegurar, cuidar una coherencia a la hora de legislar sobre remuneraciones y sobre pensiones. El tercer comentario es iniciativa de gasto. Nosotros consideramos que la autógrafa de ley, y eso lo hemos puesto en la observación que se hizo en su momento, contraviene el artículo 79 de la Constitución, que dice: los representantes del Congreso de la República no tienen iniciativa legislativa para crear ni aumentar gastos públicos. La autógrafa de ley contraviene la Constitución Política del Perú, porque la misma es inconstitucional e inaplicable para su ejecución. Esta es la ley, esta es la Constitución de 1993. Siguiente. Ahora, entonces, uno es que no puede haber nivelación, 2, iniciativa de gasto. 3, el costo. Este es un costo estimado que se hizo en el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, que la aplicación de la autógrafa de ley tendría un costo anual de 1.107.3 millones de soles. Ahí está el número de pensionistas, el impacto en la planilla de los pensionistas y, también importante, recuerden que esto se aplica en los próximos años, el impacto en la reserva actuarial, que sería de más de 17.000 millones de soles en un solo momento. Ahí también podemos observar, digamos, que la mayor cantidad de pensionistas está hoy a nivel de la Policía Nacional, en segundo el Ejército Peruano, luego la Marina y luego la Fuerza Aérea. Siguiente. Ahora, cuando se estaba discutiendo la insistencia en esta autógrafa de ley, el Poder Ejecutivo, ya que no había podido influenciar en términos de la observación, consideró necesario mandar una alternativa. Y es más, se coordinó con varios líderes
de las diferentes fuerzas políticas representadas aquí, justamente para que nos den la oportunidad de mandar una propuesta de ley que tuviera algunas características: equilibrio fiscal, lo que nosotros consideramos no sea inconstitucional, y además que no signifique iniciativa de gasto desde el Congreso. Y esa es la propuesta que hoy seguramente estamos discutiendo y que seguramente será materia de debate en los próximos días. Y desde ahí, desde ahora, señor presidente, la total disposición del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar con ustedes todo el detalle que sea necesario para que esta propuesta sea entendida, clarificada en todos sus términos. Entonces, hemos mandado el proyecto de ley, que se le ha dado el número de 1522-2016, y ahí, ¿qué se plantea? Se plantea subsanar los problemas generados por el 1132 y el 1133 a través de una bonificación extraordinaria. Este es un proyecto de ley que entra el 12 de junio del 2017 y afecta directamente el decreto ley a los pensionistas del decreto ley 19846 y Montepío, en el marco de las provisiones presupuestarias y de acuerdo a las posibilidades de la economía nacional. También hemos planteado en este proyecto de ley que se otorga a partir del último trimestre del 2017, es decir, desde octubre, es decir, dentro de un mes. Siguiente. Ahora, ¿qué significa este proyecto de ley? Nosotros estamos planteando una bonificación extraordinaria que se pagará en 4 etapas, empezando este último trimestre. Una primera etapa, octubre-diciembre del 2017, una segunda etapa en el año 2018, una tercera etapa en el año 2019 y finalmente la etapa cuarta en el año 2020. Sí entiendo que sería deseable poder acortar los periodos de implementación. También tienen que entender que la planificación del presupuesto, los ingresos que se espera tener, no permite hacerlo de un solo golpe. También se establece, hay en algunos casos, como no hay un impacto mayor, en la mayoría de casos, acá estamos hablando de más de 38.000 personas impactadas, pensionistas impactadas, se establece que el monto de bonificación es menor. Si es menor a 200 soles, se va a entregar en una sola etapa. Estamos hablando que por Montepío, la hojita de impactos, estamos hablando que por Montepío serían 14.859 pensionistas impactados positivamente. Estamos hablando que eso tendría un impacto de 17 millones y que se dividiría, digamos, 2017 4.4 e inmediatamente se llegaría a los 17.5 en 2018. En el caso de la 19846, estamos hablando de impactos de 16 millones el primer año y llega a un total de 257 millones en el año 2020. Al final, lo que tenemos es un impacto de 274.7 millones de soles. Es también importante resaltar que con esta nueva bonificación que se plantea, lo que estaríamos haciendo es que las pensiones lleguen a un equivalente al 70% de lo que es la remuneración actual. Eso muy acorde, digamos, con el espíritu de lo que fue el decreto legislativo 1133 y también esto significaría, digamos, estar en un sistema pensionario razonable y de los mejores, el mejor dentro del Perú y de los mejores dentro de América Latina para casos similares. Ahora, también para que se entienda, aquí estamos hablando de las remuneraciones que van desde suboficiales de tercera, que están hoy día alrededor de 1.383 soles, hasta los generales de división que están por encima de los 6.000. En total estamos hablando de 38.000 pensionistas beneficiados por esta propuesta
que al final del día lo que hace es consolidar esa remuneración, esa pensión, al 70% de lo que fue en actividad. Eso es, señor presidente, congresistas, la propuesta del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo, que consideramos va en el camino correcto de mejorar la situación pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales, y lo hace de una forma que tenga sostenibilidad en el tiempo y nos permita, digamos, que sea presupuestada adecuadamente dentro del presupuesto de la República. Y como les decía, eso se aplicaría a partir del último trimestre de este 2017. Y gracias, y quedo a disposición para las preguntas. Gracias, señor primer ministro. Dando conocimiento de la presencia del congresista Juan Carlos del Águila, del congresista Miyashiro, del congresista Galván, voy a otorgar el uso de la palabra en el orden que se han inscrito. Se ha inscrito la congresista Lourdes Alcorta. RPP Noticias en transmisión en directo desde la Sala Grau, presentación del jefe de gabinete ministerial ante la Comisión de Defensa. Zavala y a sus acompañantes, y bueno, decirle que algo que creo que él debería saber o ya sabe: el problema de la remuneración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no es un problema de ahora ni de hace 2 años atrás, ese es un problema que viene de gobiernos anteriores. En la época del gobierno aprista, y no me dejará mentir el señor Velázquez Gesquén, se armó una comisión con especialistas en los temas laborales, y estuvimos ahí varios juristas, entre ellos el señor Jean Petri, para reestructurar el sueldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todos sabemos que en la caja policial militar entran 200 millones todos los meses, pero de la misma forma que entra sale, porque es para pagar sueldos y pensiones. O sea que por más que la caja esté bien mantenida y bien manejada, sabemos que entra plata y sale plata, porque el Estado tampoco ha cumplido con pagar lo que le corresponde, y por eso hay ese vacío enorme. El tema de reestructuración de las Fuerzas Armadas fue armado de tal manera que se sujetara a no solamente a lo sustentable, que se puede sustentar, sino a lo sostenible, justamente. Esto arrojaba un monto más o menos de 25.000 millones de soles, para que fueran pagados en 5 tramos, no en 5 años seguidos, en función siempre a la caja fiscal. No habría otra manera de hacerlo. Entonces, lo que se propuso en ese momento y se reestructuró, y así se aprobó por unanimidad en el Congreso, es que esta situación se iba a manejar de esa manera. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se dio un bono de reconocimiento, me parece que fue un bono de 1.000 soles a todas las Fuerzas Armadas y el personal que estuvieran en actividad, privando de este derecho a los retirados, sobre todo aquellos que habían estado en la lucha en el BRAE, en la misma guerra con el Ecuador. Entonces dejaron de lado a los que realmente merecían esto, y realmente lo merecían todos. Entonces el tema no viene de ahora o que hay que reestructurarlo. Esto ya tiene un proyecto de ley, eso es un proceso, ha sido aprobado, esto hay que regularizarlo, como le digo, en 5 etapas en función a la caja fiscal. No tiene que ser 3 años seguidos, puede ser este año un monto, un porcentaje, dentro de 3 o 4 años otro monto. La cuestión es regularizarlo, de la misma forma que todos los nuevos que iban a entrar en un mismo sistema, para no estar en esta distorsión de sueldos, porque hay sábanas diferentes, porque tienen regímenes diferentes, sobre todo en el Ejército y en la Marina. Entonces el problema se tiene que solucionar de una manera que sea viable para todos, y esa es la forma viable como la que vimos. No hay ninguna novela que estamos viendo el día de hoy acá. Lo que ha hecho el señor Ollanta-Humala, el presidente anterior, nefasto manejo, nefasta recordación, no podría repetir más en el país, es que el presidente Ollanta-Humala distorsionó y cometió una gran injusticia en la exposición. Yo le revierto a usted su exposición de la manera al revés. El presidente de la República, Ollanta-Humala, distorsionó, manejó, manoseó el tema, y originó finalmente que las personas que se retiraban de capitán, coronel, los que están de menor grado, salían ganando más que los generales que habían salido. Y todos van a llegar de una forma, capitán, a teniente, a coronel, todos van a llegar. O sea que a todos les va a tocar en su momento. Lo que no se puede mantener es esta situación de distorsión, porque es injusta, porque es perversa y porque no es merecible. Entonces, si usted habla, por ejemplo, del tema de una bonificación, el tema es que la bonificación pues no es pensionable. Eso lo sabemos todos. Es un alivio, pues un aliciente. Pero que usted habla, por ejemplo, del tema de la educación, y usted puso el tema de educación, que estamos en una huelga. Si no hubiera gastado en este gobierno, con el ministro Saavedra, casi 1.000 millones de soles en asesorías, casi 1.000 millones de soles, 890 y tantos mil, ¿cómo hubiera aliviado hoy día esa cantidad en lo que es educación, en lo que es salud? Lo que ya pasó, pero hubiera aliviado muchísimo, por lo menos hubiera ustedes un paliativo en el tiempo de poder negociar alguna mejora
en lo que es salud y educación a la gente que hoy día está movilizada, porque las partes más sensibles de la sociedad, de cualquier país, es la educación y es la salud. Y miren el problema que estamos el día de hoy por un tema de dinero. 1.000 millones no es cualquier monto de pagos, un montón de plata. Entonces, presidente, yo, como el tema es puntual al respecto de las pensiones, lo que esperamos con la venida del Premier es que nos explicara lo que ya sabemos que nos iba a decir, el tema de la preocupación de la caja fiscal. Pero el tema de la caja fiscal, presidente, a través suyo, al ministro, al Premier, no es un tema que habíamos tenido que responder todos los congresistas. El señor Torres, ministro de Economía, le hizo un tackle a la economía en septiembre, paró la economía de inversión privada y pública. Y que la corriente del niño costero viniera en el mes de enero, sabemos que este país es un país telúrico, vienen corrientes del niño, de la niña, que hay sequía en el norte, que hay friaje en el sur, sabemos. No es una cosa que nos va a aparecer recién. De la misma forma que sabemos perfectamente de las cosas que nos van a acontecer. El tema del abajato ha sido la inmundicia más grande que ha tenido la historia de la República, es la corrupción más grande de la historia de la República, que involucraron solamente el Perú. El Perú es el centro de operaciones estructurales para repartir a las regiones las porquerías que hemos visto el día de hoy. Y perdón, y con todo respeto se lo digo, pero yo no veo una actitud clara y frontal con el gobierno de luchar contra la corrupción. Sorprende de alguna forma la nueva nombrada procuradora que se le dé, porque eso se lo vamos a decir hasta el último día de su gestión, que el señor Moreno haya sido las gracias al servicio prestado a la nación, y que nombre gente que no está capacitada para responder por el tema de la lucha contra la corrupción, que es una bandera de todos nosotros. No es el acuerdo tal, somos nosotros. Acá también hay un gobierno nacional, acá están las fuerzas políticas representadas de todo el Perú, acá hemos sido electos por la población, no es el acuerdo nacional ni es el gabinete, esta es la población, acá todos representamos de una forma u otra, y es lo que tenemos que entender. Y creo, presidente, con esto termino, que el Ejecutivo tiene que escuchar la calle, creo que el Ejecutivo tiene que escuchar a la población, a la gente, creo que el Ejecutivo tiene que escoger mejores asesores, y se lo digo también con respeto. A veces veo al presidente asolado, solo, que no parece que nadie le puede asesorar, nadie le puede ayudar, a no decir algunas barbaridades que sale a decir, y como por ejemplo salía a hacer un mensaje a la nación cuando su ministro está acá, o recibir a grupos que nadie sabe cómo, porque nosotros sabemos, ni siquiera sabemos nosotros, ni el magisterio sabe quién es quién en el magisterio. Ese es el tema que tenemos pendiente. Entonces, no somos obstruccionistas, Premier, a través de la presidencia, queremos trabajar porque el Perú está por encima de todo. El Perú es primero porque nuestras discrepancias, pero tenemos que encontrarnos en el camino de alguna manera. Pero este derecho de las policías de las Fuerzas Armadas está en su justa dimensión como corresponde, y no nos hemos salido de la línea. No es un aumento, no es una cuestión de la 25-30, es un acto de justicia. Gracias, presidente, gracias, Premier. Gracias, congresista Cortas. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Premier. Un saludo a todos los miembros de esta comisión y también los que no son. Bien, entonces es parte de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República, donde ha sido convocado para que informe sobre las observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que busca regular las pensiones del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Estaremos retornando con mayor información en los próximos minutos. Adelante, compañeros, con ustedes en estudios.